FM 89.1, Radio Universidad. Tengo en línea a Javier Mamí, que es periodista de la radio de la Universidad Nacional de San Luis, también prestigiosa. Por supuesto. Y le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo andás, Javier? José y Jorge te saludan, buen día. Hola equipo, ¿cómo les va? Buen día, el placer de saludarlos aquí desde San Luis. Bueno, ¿Cómo andan? Bien, acá estamos analizando un poco las noticias, y entre las noticias, sin dudas, las elecciones cumplen un rol destacado. Y en la provincia de San Luis, donde el primer título que muchos encuentran es "no ganó un Rodríguez A", que no es poca cosa. Sí, ya no iban en las listas, ¿no? Pero en realidad uno termina ganando porque forma parte del lema que llevaba Claudio Poggi. Claro, el Adolfo. En definitiva termina ganando Adolfo, sí, y se adjudicó la victoria y estuvo sacándose fotos ayer con Claudio Poggi en la sede, en donde también estuvo Rodríguez Larreta, estuvo el Martín Lustó, vino también Gerardo Morales, figuras importantes que nacionalizaron este batacazo y sorpresa histórico que es por primera vez en 40 años la victoria de la oposición, ¿no? Que en definitiva le gana al actual gobernador Alberto Rodríguez A, que llevaba como candidato a Jorge Fernández. Uh-huh. ¿Pero no era esperable esta victoria? Y en los sondeos sí, en realidad con la marca del primer nombramiento que había hecho Alberto Rodríguez A de Jorge Fernández allá por febrero, que iba a ir como candidato, la diferencia era de 20 puntos. Un Claudio Poggi que ya se viene afianzando hace varias elecciones y que había visto trunca su llegada a la gobernación en las últimas 3 ediciones para gobernador, ¿no? Y que bueno, después empezó el gobierno provincial a dar plata, a dar subsidios, a dar créditos, de todo. Había achicado esa distancia a unos 5 puntos, se hablaba de que podía empezar a cortar distancias, y hasta último momento la incertidumbre era sobre todo por eso, ¿no? Por la plata que se dispuso desde el Estado para que se pudiera revertir esa situación. Obviamente después queda para analizar, pero en definitiva pierde la gobernación, pero gana casi todas las intendencias y va a tener mayoría el rodríguezaísmo en las 2 cámaras de la legislatura. Okay. Fueron 7 casi los puntos entre uno y otro. Y como vos decís, bueno, todavía tiene las legislaturas. Ahora, ¿podrá Poggi hacer lo que hicieron los Rodríguez A? Es decir, tener una continuidad dentro del gobierno, o le va a ser mucho más difícil? Y yo estimo que ahora va a empezar una construcción del poder mucho más importante, ¿no? Claro. Vamos a ver de qué manera se reconfigura la tensión política, porque ahora cambia el poder, ¿no? Los que tenían la pelota a partir del 10 de diciembre la va a tener otro, y hay que ver de qué manera van a responder. Las intendencias, que en gran mayoría van a ser contra de Poggi, o por lo menos por ahora, e igualmente en las cámaras de diputados y de senadores, ¿no? Donde de qué manera se empieza a reconfigurar el poder hacia una figura como la que es Claudio Poggi, e incluso hacia una figura como la que es Adolfo Rodríguez A, que no tendría participación en el Ejecutivo, pero indudablemente, implícitamente, el poder también va a estar en la figura de él, ¿no? Como ex gobernador, ex presidente. Claro, bueno, lo que va a tener Poggi ahora que no tenía era una caja muy importante, que es la de la gobernación, así que también ahí tiene algo para hacer política, ¿no? Recién hablábamos con los colegas aquí en la radio, el primer análisis que se tiene es ese, ¿no? La caja va a pasar en manos de alguien que nunca la tuvo, el poder también, y por primera vez en estos 40 años, sobre todo a nivel provincial, en los municipios quizás hemos tenido alguna experiencia, pero a nivel provincial vamos a tener una transición que no se ha vivido en otro momento de la historia de San Luis en estos últimos 40 años. Uh-huh. ¿Y cómo está la provincia en general? Digo, ¿con qué se va a encontrar Poggi? Mira, mucha gente se ha quejado el panorama de inseguridad, que incluso el mismo candidato del actual oficialismo lo venía marcando y que hizo que se sacara toda la cúpula policial. Un panorama de inseguridad que ha crecido en estos últimos años. Después, datos del INDEC, una inflación que está llegando en promedios por encima de la media nacional. Eso también marca un panorama en el ámbito social. Y
los últimos datos del INDEC marcan que 63% aproximadamente de los niños de San Luis, niñas y niñas de San Luis, están en situación de pobreza. Esos han sido como los principales puntos que marcaba no solamente Claudio Poggi como el candidato opositor, sino Jorge Fernández, que marcó lo que es la inseguridad, marcó lo que es la inflación y criticó obviamente al gobierno nacional por esa situación. O sea que son puntos que se reconocen y con el cual se va a encontrar Poggi. Después, en materia de finanzas de la provincia, yo creo que ha estado ordenado, quizás no tanto como años anteriores, pero indudablemente la provincia se ha mantenido en una situación de no depender de otras circunstancias, sí, ¿no? Cuando uno habla de una provincia que justamente que parece otro país, siempre se habla de San Luis. Ahora, el que conoce San Luis, los que están ustedes todos los días, seguramente encontrarán algo que de afuera nosotros no vemos, ¿no? Por eso también te lo preguntaba. Sí, totalmente. Bueno, eso se ha manifestado no solamente en lo que es, por ejemplo, la gobernación. Aquí el oficialismo perdió la ciudad de San Luis, o sea, la capital también cambia de figura, va a ser Gastón Issa, el nuevo intendente, o Sergio Tamayo, que iba en búsqueda de la reelección, o sea que también a nivel más interno, más local, los cambios de nombres en localidades importantes también se hacen sentir a los problemas que tenía la ciudad, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, ¿no se presentó la derecha ahí o sí? Milei no llegó candidato. Mira, ¿no? Milei forma parte, no tiene tanta fuerza como Milei propiamente dicho, sí como partido liberal libertario, sí. Que integra el lema que llevó a Claudio Poggi para gobernador. En algunas localidades, exactamente, están adentro. En algunas localidades, el candidato que forma parte del partido de Milei tuvo un buen desempeño, pero no ganó en ningún lado. Claro. No fue que tuvo una fuerza importante en ese sentido. Claro, porque leíamos que en Tucumán, por ejemplo, Bussi no llegó al 4%, entonces digo, para hacer un paralelismo, no se puede hacer un paralelismo con San Luis. Y no porque, no, la verdad que no, porque forma parte dentro del lema de Claudio Poggi y dentro del lema no tuvo la fuerza suficiente como para decir eso, el partido de Milei. Claro, la izquierda tampoco. Y el PRO, sí la UCR, que forman parte también dentro del lema de Claudio Poggi, le sumaron votos importantes a Poggi para que pudiera ganar como lema también. Uh-huh. En ese sentido sí, porque tuvieron una cantidad de votos bastante importante. Y lo que decías de la izquierda, se polarizó tanto la elección para gobernador que el FIT, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que por primera vez llevaba candidata para la gobernación, no termina de sacar el 1,2% de los votos. O sea que no fue quizás lo esperado, porque incluso bajó en porcentaje con respecto a la elección anterior. Uh-huh. Vamos a escuchar a Rodríguez Sá, que habló ayer, si me permitís, así lo sumamos a este informe. Escuchá lo que decía ayer después de la elección. Las discrepancias políticas que tenemos son muy graves, porque de tener la mejor provincia, y ahora estamos en los peores lugares, y en el más significativo, que es en el índice de pobreza. San Luis está en el fondo de la tabla. Esto es gravísimo, esto es muy doloroso, esta es la diferencia. Por esa razón... Bueno, ese es Adolfo, que me parece que le estaba facturando todo al hermano, ¿no? Sí, no, permanentemente le fue tirando, entre ellos se van tirando dardos cada vez que habla uno o el otro. Ayer Alberto no habló, el único que reconoció la derrota fue el candidato, que era Jorge Fernández, y Adolfo se hizo cargo de la campaña. La verdad que algunos pensaban que al ir dentro de lo que es el lema opositor a su hermano quizás se abrió un poco, pero no, la verdad que estuvo bastante al frente, iba como un sublema propio, ¿no?, de su partido dentro de lo que era el lema Cambia San Luis, así que tenía listas en casi toda la provincia. No tuvo el resultado esperado dentro de cada una de esas listas, pero estuvo al frente. Yo creo que también, en realidad se especula aquí en San Luis, de que porque Adolfo, con el acuerdo que ha hecho con Poggi, va a ser uno de los candidatos para las elecciones nacionales. Ajá. Javier,
Sani, ¿es irreconciliable la relación entre Adolfo y Alberto? Bueno, recién lo escuchamos a Adolfo, fue bastante duro y son duros, ¿no? Normalmente cuando hablan entre ellos, ¿qué se respira, qué se vislumbra ahí en la provincia? ¿Es algo que no tiene retorno ya? Y pareciera que no tiene retorno. Siempre que están cerca, como que se profundiza muchísimo más. Uh-huh. La última ocasión fue gente de Adolfo Rodríguez Sá, por ejemplo, encadenándose al frente del PJ, pidiendo que se devuelva la llave. Ayer, mientras hablaba Adolfo Rodríguez Sá, en una de las intervenciones de las tantas que tuvo anoche, también la gente pedía que se devuelva la llave como para que Adolfo fuera nuevamente elegido presidente del Partido Justicialista. O sea, indudablemente cada vez que pueda haber un acercamiento, no llega a buen puerto. Y por eso Adolfo termina con Claudio Poggi. Sorpresivamente, sí, pero también por una relación que se adopta a nivel nacional. Uno es diputado, el otro senador, pero en algún momento fueron los dos senadores y se tiran flores entre ellos. En otro momento los diputados del adolfismo juegan con los diputados del albertismo, entonces también te hace pensar que hasta dónde llega un acuerdo, pero después te salta con que Adolfo Rodríguez Sá forma parte del lema opositor, entonces indudablemente hay una jugada política en donde sí o sí se ve la marcada diferencia que hay entre los hermanos. Claro, es raro que el presidente del partido sea alguien que fue por otro partido a la elección. Pero bueno, en este país no sería nada, ¿no? En fin. Bueno. No, claro, no sorprendería nada. No. Javier, gracias por este ratito. Y bueno, ¿cómo está el clima ahí en San Luis? Acá no estamos muriendo de frío, no sé ahí. No, muy frío. Amaneció ya ayer, el día de la elección, amanecimos con temperaturas bajo cero y hoy también repitió, así que empieza a pegar un poco el invierno. Y era hora, ya estamos casi entrando al invierno y todavía no hemos tenido ni un día de frío. Casi no tuvimos otoño, tuvimos temperaturas de 30 grados casi durante todo abril, mayo. Igual que no me lo devuelvan en otoño, porque acá pues hay que acá hay una grieta muy importante entre el team verano y el team invierno. ¿De qué lado te pongo a vos? Sí, yo soy temperatura intermedia. No me seas tibio. No, acá o estás con Alberto o estás con Adolfo, claro. Así que tenés que el frío, el calor. Te mando un abrazo grande, gracias. Más verano. Vamos, todavía de los nuestros. Claro. Abrazo grande y saludo a toda la gente ahí de la universidad. Gracias. Chao. Hasta luego. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.